Job era un hombre justo. No justo según la opinión de los demás, ni según su propia percepción, sino justo según el propio relato bíblico. Vivía con integridad, temía a Dios y se apartaba del mal. Su vida estaba marcada por la coherencia entre lo que creía y lo que hacía. Tenía familia, bienes, reconocimiento social y una fe que no parecía estar en crisis. Todo en su existencia indicaba estabilidad, orden y bendición. Y precisamente por eso, la historia de Job resulta tan perturbadora. Porque no comienza con una advertencia, ni con un pecado oculto, ni con una caída moral que explique lo que viene después. Comienza con una vida bien vivida que, de repente, se rompe sin previo aviso. Job no es corregido antes de sufrir. No recibe una llamada al arrepentimiento. No se le señala ninguna falta concreta. Simplemente, un día, todo lo que sostenía su mundo se derrumba. El texto bíblico introduce una escena que Job nunca conocerá. Un diálogo en el cielo. Allí, el adversario pone en duda la autenticidad de la fe de Job. No cuestiona su rectitud externa, sino la motivación profunda de su fidelidad. ¿Acaso teme Job a Dios de balde?, pregunta. La acusación es clara. Job es fiel porque su vida funciona, porque está protegido, porque todo le va bien. Si se le quita esa protección, su fe desaparecerá. Y Dios guarda silencio. No defiende a Job con palabras. No explica sus intenciones. No aclara el sentido de lo que va a ocurrir. Permite que la vida de un hombre justo sea puesta a prueba sin darle contexto ni explicación. Aquí aparece uno de los núcleos más difíciles del libro de Job. La fe se ve obligada a existir sin entender las reglas del juego. En un solo día, Job pierde a sus hijos, sus bienes, su seguridad y su futuro. Mensajero tras mensajero llega con noticias cada vez más devastadoras. No hay tiempo para asimilar una pérdida, cuando otra ya está golpeando la puerta. El dolor no se administra poco a poco, llega en avalancha. Job queda desbordado por una realidad que no puede controlar ni comprender. Su reacción inicial no es fría ni calculada. Rasga sus vestiduras, se postra, llora, y pronuncia unas palabras que a menudo se repiten sin detenerse a pensar en su peso real. El Señor dio, el Señor quitó, sea el nombre del Señor bendito. No es una frase triunfal ni espiritualizada. Es una expresión nacida del shock, del intento desesperado de sostener algo cuando todo lo demás se ha perdido. Pero el sufrimiento no termina ahí. Job pierde la salud. Su cuerpo se cubre de llagas dolorosas. El sufrimiento deja de ser solo emocional y se convierte en físico, constante, humillante. El hombre respetado se sienta en el polvo, rascándose con un fragmento de cerámica. Su dignidad externa se disuelve junto con su estabilidad interior. El dolor ya no es algo que se pueda ocultar. Su esposa, agotada y rota, pronuncia unas palabras que muchos piensan, pero pocos se atreven a decir en voz alta: maldice a Dios y muere. No es solo una provocación ni una blasfemia gratuita. Es el grito del cansancio extremo, de quien ya no puede sostener la tensión entre la fe heredada y la realidad insoportable. Cuando el dolor se alarga y no hay explicación, la fe deja de ser refugio y comienza a sentirse como una carga. Job no maldice a Dios, pero tampoco permanece en silencio. Y aquí el relato se vuelve profundamente humano. Job comienza a hablar, a lamentarse, a desear no haber nacido, a preguntarse por qué Dios permite que alguien que no ha actuado con maldad sufra de ese modo. Sus palabras no son ordenadas ni coherentes. Se contradice. Un día afirma su confianza en Dios y al siguiente cuestiona su justicia. No intenta construir un discurso teológico perfecto. Habla desde la herida, desde el dolor real, sin editar su sufrimiento para que resulte aceptable. Entonces llegan los amigos. Al principio hacen lo correcto. Se sientan con él en silencio durante 7 días. No dicen nada, acompañan, comparten el dolor sin explicarlo. Pero el silencio no dura. Y cuando empiezan a hablar, el sufrimiento de Job se intensifica. Los amigos representan una visión muy común de la fe. Si sufres, algo hiciste mal.
Si te va mal, es porque fallaste. Si Dios te ha quitado todo, es porque hay un pecado oculto que no reconoces. Su razonamiento es lógico, coherente y aparentemente piadoso. Defienden la justicia de Dios, pero lo hacen sacrificando la experiencia concreta de Job. Aquí emerge uno de los mensajes más incómodos del libro. Las explicaciones religiosas pueden convertirse en una forma de violencia cuando se aplican sin compasión. Los amigos no son malintencionados, creen estar ayudando, pero convierten el dolor en acusación y el sufrimiento en juicio. Job escucha, responde, se defiende. No se presenta como inocente absoluto, pero rechaza la idea de que su dolor sea un castigo directo. Algo dentro de él sabe que esa explicación no encaja, y esa disonancia lo desgarra aún más, porque no solo sufre, sino que es incomprendido. Job quiere hablar con Dios, no para humillarlo ni para desafiarlo por orgullo, sino para entender. Quiere una audiencia, una respuesta, un sentido. No pide que todo vuelva a ser como antes, pide saber por qué ha sido tratado como enemigo. Pide no ser reducido a una ecuación moral simplista. Pero Dios guarda silencio, y ese silencio es quizás la experiencia más dura del libro. Job ora, grita, discute, reclama. Su discurso es largo, repetitivo, a veces confuso, pero es honesto. Job no abandona la relación con Dios, aunque la relación esté llena de tensión. No deja de hablarle, aunque ya no lo entienda. Esa persistencia, aunque esté cargada de queja, es una forma de fe. Sus amigos, cada vez más duros, insisten. Dios es justo. Tú estás equivocado. Reconoce tu pecado y todo se resolverá. Pero Job no puede arrepentirse de algo que no entiende, ni confesar una culpa que no reconoce. Su fe entra en un terreno peligroso. Sigue creyendo en Dios, pero deja de entenderlo. Aquí el libro de Job rompe con muchas ideas cómodas. Nos muestra que no todo sufrimiento es consecuencia directa de una falta personal, que no toda desgracia tiene una explicación inmediata, que hay dolores que no encajan en esquemas simples y que no pueden ser resueltos con frases hechas. Cuando Dios finalmente responde, no lo hace de la manera que Job esperaba. No da explicaciones detalladas. No justifica el sufrimiento con argumentos comprensibles. No entra en el debate moral. Dios no responde al por qué, responde al quién. Habla desde el torbellino. Le muestra la inmensidad de la creación, la complejidad del mundo, la existencia de fuerzas que escapan al control humano. No minimiza el dolor de Job, pero tampoco se somete a su demanda de explicación. Dios no se justifica, se revela. La respuesta divina no es una lección teórica, es una experiencia. Job no recibe una explicación, recibe una presencia. Comprende algo fundamental. No todo puede ser entendido, pero no todo es absurdo. Hay una diferencia entre no tener respuestas y no tener sentido. Job reconoce entonces que ha hablado de Dios desde lo que había oído, pero ahora lo ha visto. Su fe deja de ser heredada o funcional y se vuelve existencial. Ya no se apoya en recompensas ni en certezas claras, sino en una relación atravesada por el misterio. Al final, Dios restaura a Job. Le devuelve bienes, familia y futuro. Pero el corazón del libro no está en la restauración material, está en el proceso interior. Job no vuelve a ser el mismo hombre que era al principio, no porque ahora tenga más, sino porque ahora sabe algo que antes ignoraba. Sabe que la fe no garantiza inmunidad frente al dolor. Sabe que el sufrimiento no siempre tiene explicación. Sabe que Dios no siempre responde cuando se le llama. Y aún así, Dios sigue siendo Dios. El libro de Job no enseña cómo evitar el sufrimiento. Enseña cómo atravesarlo, sin perder completamente el alma. Nos muestra que hay momentos en los que la fe no es certeza, sino resistencia. Que creer no siempre es entender, sino permanecer en relación incluso cuando todo se oscurece. Job nos enfrenta a una verdad difícil de aceptar. Hay silencios de Dios que no son abandono. Hay noches largas que no son castigo. Hay preguntas que no reciben respuesta inmediata, y eso no invalida la relación con lo divino. La historia de Job no es cómoda.
No ofrece consuelo rápido ni soluciones simples, pero es profundamente necesaria. Porque hay momentos en la vida en los que no necesitamos promesas de victoria, sino permiso para decir, no entiendo. Y Job nos da ese permiso. Nos muestra que se puede seguir hablando con Dios incluso cuando la confianza está herida, que se puede reclamar sin romper el vínculo, que se puede dudar sin abandonar completamente la fe. Job no recibe todas las respuestas que busca, pero recibe algo más profundo, una presencia que no explica, pero sostiene. Un Dios que no justifica el dolor, pero no desaparece en medio de él. Y quizá esa sea la enseñanza más honesta de todas, que la fe madura no es la que siempre entiende, sino la que sigue dialogando incluso cuando el cielo guarda silencio.